Matemáticas a tu alcance. Hola a todos nuestros queridos televidentes, bienvenidos a su programa Matemáticas a tu alcance. Yo soy Abel Eduardo Casco y como siempre es un placer poder compartir con ustedes en este programa. Les recordamos que este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El día de hoy tenemos un tema muy importante y es expresiones algebraicas, exactamente para séptimo grado. Así que yo espero que usted ya tenga listo su papel y lápiz porque vamos a dar inicio a nuestra primera sección que es Matemáticas Prácticas. Buenas tardes, bienvenidos a su sección de Matemáticas Prácticas. Como ustedes saben, todos los sábados compartimos siempre un problema interesante y también ese problema está relacionado con el tema que trabajamos en el programa. Para el día de hoy nos va a estar acompañando la licenciada Dania. Ella estará con nosotros en el programa y siempre estará compartiendo algunos de sus conocimientos para poder resolver el problema. Dania, ¿cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigos televidentes. El día de hoy abordaremos un tema del tercer ciclo, especialmente en séptimo grado, y el tema es expresiones algebraicas, ¿verdad? Un tema que a muchos estudiantes pues se les dificulta y es por el hecho de cómo se les introduce al estudiante, ¿verdad? Sí, en realidad el tema de expresiones algebraicas es fundamental para empezar a estudiar el álgebra de manera más formal. Entonces nosotros traemos un problema que se resuelve utilizando un poco de expresiones algebraicas y esperamos que también sea bastante interés para ustedes. Vamos a ver el problema del día de hoy. Andrés quiere construir una cerca utilizando tablas de 1 metro de largo. La cerca tiene una longitud de 189 metros. Él quiere saber cuántas tablas necesita si la cerca tiene la siguiente forma. Bueno, este problema creo yo que puede generarnos así, ¿cómo voy a utilizar expresiones algebraicas? Bueno, imagínense ustedes, quieren construir una cerca, la cerca tiene esa forma donde cada una de los extremos de esa cerca, pues cada uno de los lados son tablas de 1 metro y la cerca mide 189 metros. Yo creo que muchas veces un estudiante puede hacer eso, de ir dibujando uno a uno, ir contabilizando cada una, pero no es muy eficiente trabajarlo así. Sí, y debemos ver en el problema, ¿verdad? Que no nos dice que tiene alguna forma, si es cuadrada, rectangular. Simplemente Andrés quiere construir una cerca cuya longitud es de 189 metros. Y ustedes pudieron ver en la gráfica la forma que tiene cada una de las tablas y de qué manera o cuántas tablas él necesita, ¿verdad?, para construir esa cerca. Así es, observamos en el problema que hay como un armazón, ¿verdad? Entonces, una cerca por individual tiene la forma como si fuera una casa, por así decirlo, pero cada uno de los lados son una tabla de 1 metro de largo. Sin embargo, cada una de estas partes de la cerca van, en este caso van juntas, ¿verdad? Entonces son adyacentes, comparten una tabla y así se va construyendo poco a poco. La pregunta es, ¿cuántas tablas necesitaré para poder armar una cerca? Y en este caso que mida 189 metros de longitud. Y nosotros en esta sección les vamos a ayudar a resolver este problema y les vamos a dar algunas sugerencias que les van a ayudar a esta solución. Problema. Se forman varios cuadrados unidos uno después de otro colocando varitas de la misma longitud. ¿Cuántas varitas se necesitan para formar 1, 2 y 3 cuadrados? Vemos la figura, son cuadrados que comparten un lado. Y de esta forma vemos en la solución que para un cuadrado tenemos 4 varitas. Si quisiéramos 2 cuadrados se ocupan 7 y para 3 cuadrados se ocupan 10 varitas. Como pueden ver en el problema, cada cuadrado se va formando de una manera sencilla. El primer cuadrado está formado por 4 varitas. Ahora bien, el segundo cuadrado nosotros le agregamos 3 varitas. Muchos estudiantes tienden a confundirse, cuando forman 2 cuadrados dicen 8 varitas, pero no toman en cuenta que comparten un lado. Así es, esa es una de las situaciones que a veces sucede cuando les decimos resuelvan ese problema, porque lo hacen bien rápido. Pero cuando ya empiezan a contabilizarla, se dan cuenta que para 2 cuadrados se ocupan 7 y que para 3 ya se ocupan 10. ¿Por qué razón? Porque están compartiendo uno de los lados, cada cuadrado. Si ustedes ven, este problema tiene similitud con el que hemos planteado en la sección. Solo que la cerca, en este caso, también tiene dos tablas más en la parte superior, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver que se asimila bastante. Aunque el problema no se ve complicado. ¿Y en qué momento usamos nosotros el tema que estamos trabajando? Sí. Entonces vamos a ver algunas pistas o sugerencias que les puedan ayudar. Problema.
¿Cuántas varitas se necesitan para formar 100 cuadrados? Se puede descomponer en cuadrados como lo siguiente. Para el primer cuadrado tenemos la expresión 1 más 3 por 1. ¿Qué significa? Una varita, si tomamos una varita, le agregamos un grupo de 3 varitas por 1, que significa un cuadrado. Luego, para formar 2 cuadrados, una varita más 3, ¿verdad? En este caso agregamos 2 grupos de 3 varitas. Para el tercer cuadrado, de nuevo el proceso se repite, 1 más 3 por 3, que significa una varita más 3 grupos de 3. ¿Qué pasaría si nosotros necesitáramos 4 cuadrados o 5 cuadrados? Es interesante la forma que se plantea para resolver este problema. Primero se tiene un cuadrado y se hace una separación. Se separa una varita y se dejan 3 juntas. Si vamos a armar 2 cuadrados, vemos que se puede hacer el mismo proceso. En este caso se separa la primera varita, se quedan 3 juntas y las otras del segundo cuadrado también 3 juntas. Entonces, eso nos va ayudando a encontrar un patrón, algo que se va repitiendo, ¿verdad? Sí, es el hecho también que en el problema nos dice si necesitamos 100 cuadrados. No podemos nosotros colocarnos a dibujar cada uno de los cuadrados. O sea, ¿de qué manera, utilizando expresiones algebraicas, nosotros podríamos llegar a la solución del problema? Así es, observemos que tenemos un patrón que se repite, que es 1 más 3 por el grupo que hemos formado. Así es. En un cuadrado formamos un grupo, en 2 cuadrados formamos 2 grupos de 3, en 3 cuadrados se formaron 3 grupos de 3. Y si, como dijo usted, si tuviéramos 4 cuadrados, sería 1 más 3 por 4, ¿verdad? Entonces, ese patrón nos está ayudando a nosotros para decir, si ocupamos 100 cuadrados, sin tener que dibujarlos, ¿cómo haríamos el cálculo? Bueno, vamos a seguir viendo la solución de este problema para que ustedes tengan más claridad. Solución. Podemos observar que el patrón que se repite nos permite darle una solución al problema. Tenemos para el primer cuadrado 1 más 3 por 1, para el segundo 1 más 3 por 2 y para el tercero 1 más 3 por 3. Si se utiliza la letra A para representar la cantidad de cuadrados, la expresión de arriba sería cantidad de varitas igual a 1 más 3 por A. Para formar 100 cuadrados podemos calcularlo. 1 más 3 por 100, que es igual a 301. En total se ocupan 301 varitas para poder formar 100 cuadrados. Bien, en este momento en la gráfica se les presentó la solución del problema planteado anteriormente y como pueden ver llegamos a una expresión que era 1 más 3 por A, determinando que A, ¿verdad?, es una variable y que va a tomar el valor de acuerdo a la cantidad de cuadrados que nosotros necesitemos construir, dándonos un total de 301 varitas, ¿verdad? Para construir los 100 cuadrados que necesitábamos saber nosotras cuántas necesitábamos en ese caso. Así es, bueno, ya usted utilizó ahorita un término que se llama variable y es el que nosotros vamos a ir explicando dentro de poco. Es importante ver que logramos escribir como una fórmula que me permita calcular a mí, para cualquier cantidad de cuadrados que me den, el número de varitas que se necesita para formarlo. Eso es bastante bueno. Ya no tenemos que dibujarlos todos. Si me dicen 1000 cuadrados, simplemente puedo calcular y no tengo que estar dibujando 1000 cuadrados y contabilizando cada una. Entonces, ya que introducimos ese término de variable, vamos a ver qué significa eso, ¿verdad? Entonces, a continuación, vemos la gráfica. Expresiones algebraicas. Usando una letra en lugar de un número, se pueden representar cosas infinitas, solo con una expresión a la vez. La expresión 1 más 3 por A muestra la forma del cálculo. Se llama variable a este tipo de letra. Se llama expresión algebraica, abreviada como expresión, a la combinación de números y letras, variables, que en este caso son las letras, unidas por los signos de las operaciones básicas. Como ejemplo, 1 más 3 por A es una expresión algebraica. En la gráfica anterior dimos lo que es la definición de expresiones algebraicas y pudieron observar, ¿verdad?, que una expresión algebraica es la combinación de letras y números enlazados por cualquier signo de una operación básica, ya sea una suma, una resta, multiplicación o división, que a la larga, ¿verdad?, esto nos ayuda a resolver muchos problemas, ¿verdad?, que no necesariamente necesitamos operaciones básicas, sino que a través de una expresión algebraica, como es el caso. Bueno, en este caso, la expresión algebraica nos ayudó a darle una solución más rápida al problema. No tuvimos que dibujarlo todo.
Entonces muchas veces podemos generar fórmulas utilizando estas expresiones algebraicas y de esa manera hacemos los cálculos más rápido, ¿verdad? Entendiendo que para este caso la variable representaba una cantidad y era la cantidad de cuadrados en el problema. Si la variable no nos representa una cantidad, será mucho más difícil poder determinar el valor, ¿verdad? Tenemos que estar bien claros en eso, cómo la vamos a usar y de qué manera se va a utilizar en la solución del problema. Vamos a seguir viendo más ejemplos, ¿verdad? Sí, solo quería agregarle algo, y es que un elemento muy importante en toda expresión algebraica es una constante, ¿verdad? En la expresión que tenemos nosotros en el problema, 3, en este caso es una constante, un valor que no va a cambiar. Al contrario de la letra A, ¿verdad? Que representaría la variable según el número de cuadrados que nosotros necesitemos encontrar. Es cierto, es importante conocer que el 1 siempre va en la fórmula, que en el cálculo el 1 que sumamos siempre está y el 3 que multiplicamos por la variable siempre va. Pero la variable ya va dependiendo del número de cuadrados que nosotros queremos en el problema, ¿verdad? Así es. Entonces ese lo vamos asignando y es por eso también que ya le vamos llamando variable, ¿verdad? Varía dependiendo de la cantidad que nos esté representando. Entonces vamos a ver a continuación algunos ejemplos. Ejemplo, se forman triángulos unidos uno después de otro colocando varitas de la misma longitud. Exprese la cantidad de varitas para formar A triángulos. En la imagen podemos observar de qué manera se van formando triángulos a la vez que nosotros vamos agregando a la primera varita, le agregamos 2 varitas para formar un primer triángulo. Si queremos nosotros formar un segundo triángulo, le agregamos 2 varitas y tenemos la expresión 1 más 2A. Ahora representemos varias cantidades con variables. El precio total de A cuadernos donde cada uno cuesta 20 lempiras. En la tabla podemos observar cantidad de cuadernos y precio total en lempiras. Si tenemos un cuaderno, entonces la expresión sería 20 por 1. 20 que sería el valor que cuesta cada cuaderno y 1 me representaría la cantidad de cuadernos que estoy comprando. Luego 2, 20 por 2, luego si en el 3 cuadernos sería 20 por 3 y así sucesivamente hasta llegar a la expresión 20 por A. El precio total en su forma más general sería 20 por A lempiras, donde A es la cantidad de cuadernos. Acabamos de ver 2 ejemplos donde se utilizaban expresiones algebraicas para poder dar solución. Vimos cómo se podía desarrollar con triángulos, ya en este caso no eran cuadrados y los triángulos se hacían uno más grupos de 2 varitas, ¿verdad? Por lo tanto quedaba una expresión como 1 más 2 por A. Y también vimos que podemos utilizarlo en diferentes situaciones de la vida cotidiana, como para comprar cuadernos, ¿verdad? Así es. Entonces, Dania. Sí, ¿verdad? Y como pudieron ver, no necesariamente tienen que ser cuadrados o rectángulos, en este caso fueron triángulos. Y de alguna manera, ¿verdad? Ese ejemplo nos sirve para darle solución al problema que inicialmente se les presentó. Así es, y el de los cuadernos de la misma manera, para la cantidad de cuadernos, entonces multiplicamos 20 por el número de cuadernos que yo quiero comprar y obtenemos el precio de comprar esa cantidad de cuadernos. Esperamos que en este caso pues lo que les acabamos de enseñar, que es poco sobre expresiones algebraicas, les pueda dar ya una idea más clara para resolver el problema que planteamos al inicio de la sección. No olviden pues que al final del programa siempre damos la solución al problema y esperamos también que coincida con las soluciones que ustedes plantean. Bueno, a continuación vamos a una pausa comercial y sigan con nosotros. En esta primera parte de matemáticas prácticas se nos ha presentado un problema en la cual usted tiene que resolver. También se nos han dado algunas herramientas necesarias para nosotros poder llegar a la respuesta correcta. Así que espero que usted ya esté intentando cómo hacerlo y le vamos a dar un poco de tiempo porque vamos a nuestra primera pausa comercial. No nos cambien. Matemáticas a tu alcance.
Matemáticas a tu alcance. Ya estamos de regreso con ustedes, siempre agradeciendo su fiel sintonía con nuestro programa. Así que vamos a continuar y veamos qué nos tiene preparado la licenciada Tesla Cerrato. Bienvenidos al segmento de innovaciones didácticas. Estamos trabajando la parte de expresiones algebraicas. Hay una sección que no se considera en el currículo nacional y es el uso de patrones. Queremos mostrarles en este momento cómo se puede trabajar con construcciones geométricas y ese es el sentido de las matemáticas, siempre la forma y el número y cómo puede darle sentido a una variable que es un cambio, una transición para el estudiante, estar trabajando con números y ahora viene un nuevo mundo que es el álgebra. Estas actividades sabemos que les van a servir mucho. Queremos darle la bienvenida a Eugenio, usted va a estar acompañándonos este día y queremos que se presente. Bueno, mi nombre es Eugenio Antonio Castro, soy docente de matemáticas del Instituto Alfonso Villa en Celaya y estamos acompañando aquí a la licenciada Tesla. Muchas gracias por acompañarnos. Usted nos va a ir relatando, vamos a ir haciendo la experiencia, usted va a ir diciendo con su experiencia qué es lo que hacen los estudiantes y cómo los profesores pueden adaptar. Traemos juegos y traemos también la parte de la deducción. Entonces, vean qué materiales tan sencillos los que vamos a trabajar. Solamente necesitamos fósforos, papel y lápiz, eso es todo. Usted ha escuchado, me imagino, Eugenio, acerca de los números poligonales. Sí. Y cuando uno relaciona la idea de polígono regular, ya piensa en medidas que son congruentes, con puntos y que tiene la misma medida en los ángulos, pero entonces vamos a adaptar esa idea para ir formando figuras. Lo vamos a definir de la siguiente manera. El primer polígono, la primera figura va a tener un punto. Vamos a trabajar con el cuadrado, ¿verdad? Que el cuadrilátero es el polígono regular y es una figura fácil de construir. Entonces, con los fósforos que usted tiene, comencemos. Ya vimos la figura 1, no la vamos a hacer porque es un punto. La que quisiera que usted construyera es la figura 2. La figura 2. Ajá. Entonces, aquí, para ir distinguiendo, ¿cuántos puntos tiene esa figura? 4. 4, ¿verdad? Los podemos identificar, por ejemplo, la ventaja de usar estos fósforos es que se puede distinguir el color, ¿verdad? Sí. Para que ellos asocien que este es un punto, este es otro punto y así sucesivamente. Para la figura 3, ahora vamos a coincidir este cuadrado, pero ahora contenido en uno de que tenga medidas de 2 palillos o 2 fósforos en cada lado. Entonces le pedimos que lo forme. Estas construcciones, como dijimos, son fáciles de hacer, permiten ir explorando y no solamente vamos a llegar a definir qué es una variable. Ese concepto es muy importante y queremos que los estudiantes razonen a través del uso de patrones. Excelente. Ahí van a ver que tienen el cuadrado que ya habían construido y ahora están aumentando la dimensión. Bueno, de hecho le podemos hacer la pregunta, Eugenio, ¿usted cuántos cuadrados observa ahí? Cuadrados. Ajá. 2. 2, ¿verdad? Así formados se ven 2. Y en este caso, ¿cuántos puntos necesitamos para formar este que sería la figura 2? Serían 4. Ese serían 4. ¿Y aquí cuántos puntos necesitaríamos? Ahí seríamos 9. 9, ¿verdad? Usted lo puede verificar. Los 4 que ya teníamos, que no tiene por qué contarlos, el estudiante, y puede partir de los que, de los que harían falta. Y si seguimos la misma secuencia, ya el estudiante entendió la idea, ¿cómo quedaría formada la figura 3? La figura 3 quedaría de la siguiente manera. Cuando usted le presenta problemas similares, Eugenio, y usted le quiere pedir, digamos, para cantidades mayores, ¿qué relaciones empieza a hacer el estudiante? Por lo general el estudiante lo que relaciona básicamente son patrones. Ajá. Él va siguiendo unos patrones y de esa manera puede cohesionar ideas y relacionarlas entre sí. Ajá. Excelente. Sabemos que la necesidad que va a sentir el estudiante es que, obviamente, para los primeros casos es fácil construirlo, ¿verdad? No necesitamos muchos. Pero ya cuando el profesor comienza a preguntarle por la figura 15, 30, ¿verdad? Ya esta tarea de estar formándolos ya no va a ser tan práctica, ¿verdad?
Entonces ya se ve obligado él a buscar otra estrategia y ese sería ya relacionando los números. Mientras usted lo forma, siempre estamos haciendo, ya se nos acerca el Congreso Nacional de Matemática Educativa, COME. Está para el 13 al 15 de julio. Nosotros queremos invitar a los profesores porque estrategias como las que nosotros estamos dando en estas secciones continuamente, las mostramos a través de talleres, tenemos la feria de juego, las conferencias, videoconferencias y aprovechamos también en este momento invitarles a los profesores porque muchas veces la labor docente requiere mucho sacrificio, ¿verdad? Mucho ingenio y se hacen cosas en el aula que no son reconocidas. Entonces vamos a tener en este congreso una actividad diferente que es presenta tu póster o tu mural, donde el profesor puede exhibir las actividades innovadoras que ha utilizado en el aula, ¿verdad? Pueden ser con respecto a olimpiadas, puede ser con respecto a juegos didácticos, puede ser con respecto a una propuesta didáctica que haya utilizado y le haya funcionado, uso de tecnología también. Y les pedimos siempre que visiten nuestra página de Facebook Come UPN, donde van a encontrar actualizaciones. De hecho, ya están las inscripciones y tenemos cupo limitado. Esa es una invitación que vamos a aprovechar. Bien, Eugenio, siguiendo con el problema, o sea, ya tiene formado y ahora entonces haciendo relación. Para la figura 1 dijimos que es un punto, no lo tenemos representado. Para la figura 2, 4 puntos. Para la figura 3, 9. Para la figura 4, 16. ¿Sería recomendable organizar esta información de alguna manera para que ellos puedan ver la relación entre las es cantidades? factible. Podemos relacionar lo que es la figura y la cantidad de puntos y lo podemos aplicar de una forma en una tabla de valores. Ajá. ¿Puede hacerlo para qué? Entonces vamos a proceder a armar esa tabla de valores. Haríamos en este sentido. Se pueden trabajar otras construcciones. Estamos tomando como ejemplo los números poligonales. De hecho, después de ellos se pueden relacionar propiedades. Podemos después encontrar lo de los triangulares, pentagonales, hexagonales y llegar a deducir una fórmula general. Esa idea de descubrir le resulta muy interesante al estudiante. Llegar a darse cuenta que hay una expresión que le puede generar la cantidad que ellos necesitan. Bueno, para la figura 1, un punto. Para la figura 2, 4 puntos. Para la figura 3, son 9 puntos. Para la figura 4 son 16 puntos. Excelente. Ahora bien, si nos piden para una figura que no sea fácil de construir, por ejemplo 10, digamos, 10. La figura 10. Entonces el alumno va a tener la facilidad de asociar el patrón. Él en su mentecita, como dicen, en su mente, va desarrollando y sabe que este número paulatinamente lo está elevando a una potencia. Si sigue el patrón, él se está dando cuenta que en esa potencia está la potencia 2. Entonces, él puede asociar y dice con suma facilidad, puede decir de 10. Si lo estoy elevando a la potencia 2, significa que es 100. 100. Ahora bien, si él quiere relacionar un X número, entonces él sabe que ese X número está elevado a una potencia 2. Entonces él fácilmente puede construir un patrón donde ese número, llamémosle A, puede elevarlo a la potencia 2, donde él sabe que se le puede preguntar cualquier número, ya sea 10, 20, 30. Entonces el alumno va a tener la suma facilidad de elevarlo a la potencia 2. Y vea que de forma natural sale el concepto de variable. El número varía. Hasta puede entenderlo por qué se le llama así, ¿verdad? No se le va a decir letra. Oye, ahora, ¿por qué me están introduciendo letras en matemáticas? Es que llega a un nivel, ya estamos en séptimo grado, donde ya tienen que empezar a hacer abstracciones y generalizaciones. Y ya con eso no se les hace difícil, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado, 10 al cuadrado 100, entonces A al cuadrado, ¿verdad? Entonces sale inmediato. Excelente. Esta es una propuesta. Vamos a mostrar un juego también muy interesante, Eugenio. Esa es la segunda idea que vamos a trabajar en este segmento. Y este juego le hemos llamado Adivina la regla, ¿sí? Entonces tenemos aquí tenemos unas tarjetas. Tenemos esta que sería como el tablero que va a tener cada participante. A este le vamos a llamar la máquina de funciones, donde vamos a introducir un número
Solo el competidor, que en este caso usted va a servir de tomar la tarjeta, yo voy a adivinar la regla y usted va a introducir el número, va a darme el resultado y yo tengo que ser capaz de decir qué se le hizo a este número para obtener este otro. Una vez, si no logro el primer intento, vamos a ir registrándolo en estas casillas. Ya con más de uno va a ser más probable que nosotros encontremos cuál es la regla que estamos trabajando. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Yo decido esta. No la puedo ver. Entonces... ¿usted me puede dar un número? Un número. A mí se me ocurre que trabajemos con el número 2. 2. Así que trabajemos con este, porque es reutilizable. El 2. Ajá. Usted va a aplicar la regla. Vamos a poner a prueba, mire, a los profesores acá, a los estudiantes, que puedan observar cuál es el resultado que se está trabajando. ¿Qué se le ha hecho al número 2 para llegar al 18? Así a simple vista, quizás no sepamos. Yo en este momento no tengo la regla, entonces voy a necesitar que usted me ayude a registrar ese, porque de momento no lo tengo. Podría intentarlo, pero para estar segura, vamos a dar otro. El estudiante procedemos a borrarlo. Sí, puede borrarlo. Usted me pide otro número. Otro número, Ajá. ¿me puede decir otro número? Ajá, entonces yo le voy a dar el número 4. 4. Ajá. Excelente. Ya estoy segura, ¿verdad? ¿Ya está segura? Sí. Y vamos a preguntarle aquí a los televidentes si ellos ya tienen la respuesta. Yo dije el número 2 y se obtuvo el número 18. Yo di el número 4 y se obtuvo el número 36. ¿Saben cuál es la regla? Yo estoy segura que la regla es que el número que yo doy lo multiplico por el 9. ¿Es esa la regla? Esa es la regla. Entonces usted muestra la tarjetita Y aquí está. yo ya tengo ese punto ganado. Ahora, la cuestión es que queremos introducir, puede ser para reforzar este juego, el concepto de expresiones algebraicas. Entonces ahora usted me diría, introduce una variable, vamos a borrarla, la variable que usted quiera, y yo le tengo que dar la salida. Aquí la Sí, entrada una variable. X. Entonces, como yo ya sé la regla, a cualquier número que yo dé que le llamo X, lo voy a multiplicar por 9. Entonces yo diría que la regla es 9X. 9X. Ajá. ¿Estaría usted de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces ya tengo un punto, ahora seguiría su turno. Usted tomaría una tarjeta, yo tomaría una tarjeta y usted me diría cuál es la regla que estamos aplicando. El que al final gane más puntos, ya, Es ese el sería, ganador. sí, ese sería el ganador. Bien, entonces, ¿qué le ha parecido estas ideas, No, Rogelio? es bastante interesante y es de forma más atractiva para el estudiante. Es una forma de que pueda asimilar tanto conceptos como definiciones bien quizás abstractas en cierto momento, y el estudiante va a poder asimilarlo de forma correcta y más atractiva. Más atractiva. Eso es lo que queremos, que las matemáticas resulten atractivas. Y a ustedes los esperamos siempre en el segmento de innovaciones didácticas. En esta parte de innovaciones didácticas hemos visto cómo podemos descubrir patrones a través de juegos con expresiones algebraicas, así que espero que usted haya comprendido un poco cómo descubrir patrones para que usted lo ponga en práctica en algún ejercicio que se le presente en la escuela, en el colegio, y así usted pueda resolverlo sin ningún problema. Así que vamos a nuestra siguiente pausa comercial, no nos cambien, porque al regresar seguimos con nuestra siguiente sección. Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance. Continuamos con ustedes en Matemáticas Prácticas. Ahora vamos a nuestra siguiente sección, que es Tecnonúmeros. Veamos qué nos tiene preparado la licenciada Usimerari Turcios en esta sección.
Hola amigos, bienvenidos nuevamente a la sección Tecnonúmeros del programa Matemáticas a tu alcance. Este fin de semana hemos estado desarrollando el tema de las expresiones algebraicas. Recordemos que una expresión algebraica es la combinación de números, variables y operaciones básicas. Dentro de estas operaciones, recordemos, están la suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Es indispensable entonces que pensemos qué tipos de expresiones realmente se pueden sumar dentro de estas expresiones algebraicas. Para hacerlo, el día de hoy haremos uso del software Algebrator para reducir términos semejantes. Iniciemos explorando este software y veamos este vídeo para poder encontrar qué tipos de expresiones pueden sumarse en las expresiones algebraicas. Para iniciar el vídeo de esta semana, recordemos que haremos uso del software Algebrator. Es este icono color rojo que se muestra en pantalla. Si usted da doble clic, le aparecerá la opción donde usted puede decidir si compra el Algebrator con todas sus opciones o si le da inicio en el modo alumno o estudiante. Si damos clic en Start, pues no necesitará comprarlo y tendrá derecho a utilizar varias opciones ahí. Vamos a dar cerrar aquí a esta gestión y vea que tenemos acá la ventana principal del Algebrator. Ahora bien, recordemos que este fin de semana hemos estado trabajando con las expresiones algebraicas y algo muy importante en las expresiones algebraicas es saber identificar aquellos términos que son semejantes. Para iniciar, recuerden que ahorita las opciones del Algebrator no están disponibles. Usted las puede notar que están opacas acá y que no puede seleccionarlas. Lo que le está solicitando ahorita el software es que usted inicie una página nueva. Entonces aquí donde dice New, usted da un clic y aparece automáticamente una página. En esa página vea que ha sido etiquetada en esta pestaña como Problem 1. Si usted da clic derecho, donde dice Rename, usted puede colocarle un nombre a su conveniencia. Entonces puede ponerle ahí términos semejantes. Coloquemos términos semejantes y vamos a dar OK. Observe que automáticamente ahora esa hoja de trabajo se llama términos semejantes. Bien, ahora tratemos de escribir una expresión algebraica. Por ejemplo, escribamos 2xy, observe, nada más se teclea en la computadora, más 5x menos 3xy más 1 menos 10x más 15. Esa es una expresión algebraica y lo sabemos porque es la combinación de números, variables y operaciones básicas. Si nos concentramos en este primer término que es 2xy, observe que ese término está conformado por la multiplicación indicada de 2, x y y, es un solo término. Si contamos cuántos términos tiene esta expresión algebraica, recordemos que los términos están separados por signos más y menos, de tal manera que 2xy es un término, 5x es el segundo término, negativo 3xy es el tercer término, 1 es el cuarto término, negativo 10x es el quinto término y 15 pues es el sexto término. De tal manera que podemos decir entonces que esta expresión algebraica tiene 6 términos. Ahora bien, si solamente damos clic en Solve Step, paso a paso, observe que acaba de hacer algo el software. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues si analizamos la primera línea con la segunda línea, notaremos que utilizó la propiedad conmutativa para la suma. En este caso, recuerde que una resta se puede escribir como una suma y el término 3xy lo colocó inmediatamente después de 2xy. El término negativo 10x lo colocó inmediatamente después de 5x y lo que visualizamos en pantalla es una reorganización de la información. Muy bien, si damos nuevamente clic en Solve Step, vea que inicialmente teníamos 6 términos. Contemos cuántos términos tiene esta expresión que nos muestra el software. Negativo xy, negativo 5x y 16. Tendremos 3 términos. ¿Qué está sucediendo? Observemos que el software inmediatamente está visualizando cuáles de los términos son semejantes y además de eso realizó una operación entre estos términos que son semejantes. Por ejemplo, visualicemos 2xy, que es positivo, y negativo 3xy son términos semejantes porque, como podemos visualizar, satisfacen las dos condiciones de términos semejantes. La primera es que deben tener iguales variables, observemos xy y xy en el segundo término, e iguales exponentes en las variables.
Observemos que la variable x tiene un exponente 1, en el término segundo también tiene exponente 1. La variable y tiene exponente 1 y en el siguiente término también. Muy bien, es fundamental que sepamos que la regla básica dice que solamente se pueden sumar los términos semejantes. Ahora bien, ¿cómo se hace esta suma? Simplemente visualizamos los coeficientes, 2 es positivo, 3 es negativo y aplicamos la operación entre esos dos datos. Cuando los signos son contrarios, recuerden que se resta, entonces la respuesta sería negativo 1 y le agregamos las variables x, y. Ahora veamos, 5x menos 10x son términos semejantes porque tienen una sola variable y el mismo exponente en la variable. Ahora bien, eso me correspondería a una resta porque los signos son contrarios o diferentes y entonces me quedaría negativo 5x. ¿Qué sucedió con los términos independientes, que son aquellos cuya variable está elevada al exponente 0? De hecho, no se escribe esa variable, que tienen signo positivo. Y de hecho, estos tipos de números los hemos sumado desde que estamos en la escuela. Positivo 1 más 15 es igual a positivo 16. Visualizamos entonces que cuando los signos son iguales y estamos sumando, entonces se escribe la suma de los términos y se le coloca su signo. ¿Qué sucede? Que muchas veces los estudiantes realizan la suma, igual aquí en la parte de abajo es necesario visualizar que el software ya no puede continuar sumando. Le vamos a dar nuevamente Solve Step y vea que ahí dice ya no es posible simplificar más esa expresión que tú me acabas de introducir en mis filas. Ahora bien, coloquemos un segundo ejemplo, demos New y vea que automáticamente problema 2 y vamos a darle nuevamente a la hoja TS, que significa términos semejantes 2. Para no perder mucho tiempo ahí. Muy bien, coloquemos una nueva expresión algebraica, por ejemplo 3x, y vea que vamos a colocar aquí con este icono que se muestra ahí, nueva potencia, 3x, y le vamos a colocar el exponente 2. Solo colocamos el cursor sobre donde debe estar el exponente. Bueno, no me gusta esa x porque se ve mayúscula, así que hay que tener cuidado. 3x cuadrado más un tercio, vea que podemos poner aquí fracciones, un tercio de x menos, vamos a colocar acá nuevamente la potencia, x cuadrado. Tenga cuidado, debe colocar el cursor donde se escribe el exponente de la potencia. X cuadrado menos 3x. Y vamos a colocar un más, un medio, para que veamos que realmente el coeficiente puede ser un número real, ya sea raíces o fracciones, y realmente ahí podemos tener incluso números irracionales. No hay ningún problema con el coeficiente. Bien, vamos a realizar el Solve Step y veamos que automáticamente se ha hecho algo. El 1/3 x nos está haciendo alusión de que se puede escribir como x tercios. Muy bien. De hecho, x por 1 es x y se escribe el denominador 3. O sea que x tercio es lo mismo que tener 1/3 de x. Si damos nuevamente Solve Step, observe que nuevamente aplica la propiedad conmutativa para la suma y reordena y reorganiza. Los x cuadrados los coloca junto a los x cuadrados. 3x cuadrado menos x cuadrado más 1/3 de x menos 3x más un medio. Muy bien, si damos nuevamente Solve Step, observe que lo que realizó es 3x cuadrado menos x cuadrado. Recordemos que a esta x cuadrada lo acompaña un 1. 3 menos 1, 2x cuadrado. Aquí no resolvió lo de las fracciones, pero si le damos nuevamente Solve Step, vea que incluso comienza a hacer operaciones con esas fracciones. Es muy importante que en casa usted trate de comprender cómo se está haciendo este proceso. Para efectos de más o menos explicar ahí, simplemente como existía una fracción desde el inicio, él está haciendo la suma entre todas las expresiones. Cuidado, la indicación acá, por ejemplo, esta que tiene x cuadrado, no literalmente se va a sumar con el que tenga solo variable x a la 1, simplemente se deja indicada la expresión. Por eso aquí usted puede ver que al final queda en el numerador un polinomio, 12x cuadrado menos 16x más 3, porque de hecho ahí ya no hay términos semejantes. Muchas gracias, queridos televidentes, por continuar con nosotros esta tarde. Recuerde que el día de hoy hemos hecho uso del software Algebraitor para reducir términos semejantes. Un error común, por ejemplo, es que si usted tiene una expresión 1 más 2x, el estudiante tiende a verse tentado por escribir 3x.
Debemos recordar que en la expresión algebraica tenemos el valor numérico 1 y la expresión 2x. Estos no son términos semejantes porque no tienen la misma variable ni el mismo exponente. Por lo tanto, no podemos realizar esa suma. Los esperamos la siguiente semana para poder seguir haciendo uso de software para poder aprender matemáticas. Hasta luego. En esta parte de Tecnonúmeros hemos utilizado el software Algebraitos para poder reducir términos semejantes en las expresiones algebraicas. Espero que usted ya sepa utilizar muy bien este software porque lo hemos venido utilizando desde el inicio del programa. Si en llegado caso usted no puede utilizarlo todavía, recuerde que puede investigar mucho en internet y utilizar todos estos medios que la tecnología nos ofrece. Así que vamos a nuestra última pausa comercial y recuerde que al regresar de ella veremos el resultado del problema presentado al inicio del programa. Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance. Estamos nuevamente en la sección de matemáticas prácticas y ahora vamos a dar la solución al problema que planteamos al inicio del programa. Para eso nos acompaña el estudiante Walter y él pues se va a presentar y nos va a ayudar con la solución del problema. Walter. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Walter Alexis Reyes Andrade, soy estudiante de la carrera de matemáticas de la UPN y estoy cursando ya la práctica profesional 1. El día de hoy yo plantearé mi solución al problema que aquí tenemos, que el problema es: Andrés quiere construir una cerca utilizando tablas de 1 metro de largo. La cerca tiene una longitud de 189 metros. Él quiere saber cuántas tablas necesita si la cerca tiene la siguiente forma. Y observamos aquí la forma de la cerca. Observamos que Walter ya tiene una solución para el problema y le vamos a pedir a Walter que nos explique cómo es que resolvió este problema. Ok, bien, entonces siguiendo los ejemplos anteriores que ya vimos, tenemos para el primer metro tenemos esta forma, ¿verdad? Siguiendo la forma que debería tener la cerca. Lo que hacemos aquí es, primero, como cada uno de los segmentos siguientes de la cerca va a compartir un lado con el anterior. Entonces hacemos lo mismo que hicimos con el ejemplo de los cuadrados. Separamos la primera tabla y el resto de la figura nos queda un grupo con 5 tablas. Entonces esto es igual a que tengamos una tabla más 5, que es el grupo, por la cantidad de grupos que tenemos, que sería 1. Entonces nos quedaría 1 más 5 por 1. En el siguiente, para 2 metros, vamos a tener 2 figuras como las de la cerca. Y aquí hacemos lo mismo que con una figura. Separamos la primera tabla, que es la que van a compartir todas, y luego nos quedan 2 grupos de 5 tablas. Que esto entonces sería 1 más 5 por 2, que es la cantidad de grupos que tenemos. Y para 3 hacemos lo mismo. Ya teníamos 1, que es la tabla que van a compartir todos, por el número, más el número de grupos multiplicado por la cantidad de tablas que tiene cada grupo, que nos quedaría 1 más 5 por 3, que es la cantidad de grupos. Y así ya podemos generalizar para cualquier número de grupos que queramos nosotros formar. Entonces, tenemos que para A metros
sería 1 más 5 por A. Pero el problema ya nos está especificando que la cerca tiene un largo total de 189 metros. Entonces lo que hacemos nosotros en la generalización que ya habíamos hecho, solamente vamos a sustituir el A por 189 metros. Entonces nos quedaría 1 más 5, que es el número de elementos que tiene cada grupo, por 189, que sería el número total de grupos que queremos formar. Y eso nos da un total de 946. Recordemos que cuando tenemos aquí una operación combinada, realizamos primero la multiplicación y luego la suma. Entonces 5 por 189, que sería 945. Y a ese resultado le sumamos 1, son 946. Entonces Andrés necesita 946 tablas para hacer la cerca. Bueno, muy bien, Walter. La solución, pues ya sabemos nosotros, nos dan 946 tablas y vemos cómo utilizamos este patrón de ir separando, un patrón ya que nosotros explicamos en la sección anterior. Entonces vemos nosotros que el patrón se generaliza a 1 más 5 por A y como son 189 metros, multiplicamos 1 más 5 por 189. Gracias, Walter. Esperamos que la solución que usted tenía en casa también coincida con la que planteamos ahorita. Y no olviden siempre seguirnos pues todos los sábados resolviendo los problemas y aprendiendo más matemáticas. Y hemos llegado a la etapa final de nuestro programa. Espero que este programa haya sido de su agrado. Recuerde que este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. También recuerde que usted puede escribirnos a nuestro correo matemáticas.upnfm@gmail.com. Usted puede escribir sus sugerencias y sus comentarios. Agradecemos a todas las personas que siempre nos ven, nos han escrito de Soledad del Paraíso, nos han escrito de Cortés, Atlántida y de otros lugares. Así que muchísimas gracias por su fiel sintonía y nos vemos en el próximo programa de Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance.